Historia de la psicología. 27. Cuarta parte. La nueva psicología. 20. El nacimiento y el desarrollo de la psicología científica. 1. El clima positivista. Después del gran ímpetu de la filosofía alemana, que tuvo su apogeo durante el profesorado de Hegel en Berlín y hasta su muerte en 1831, se manifiesta una lasitud por lo que respecta a los grandes sistemas nacionales. El éxito de las ciencias positivas contribuye al descrédito de la metafísica, al revelar lo contrario de los esquemas dialécticos forjados por la filosofía postkantiana de la naturaleza, y al mismo tiempo la reacción marxista al idealismo hegeliano mina a este en el terreno de la realidad social y política. De manera general, las ciencias parecen reservarse la última palabra y en lo sucesivo creen poseer la capacidad de relegar al museo a los filósofos y sobre todo a los metafísicos. Es conocida la enorme influencia que ejercieron en los intelectos las hipótesis transformistas de Lamarck, 1744-1829, y sobre todo de Darwin, 1809-1882, el más grande benefactor de la humanidad contemporánea, según Nietzsche, que popularizaron la idea, esbozada en el siglo XVIII, de una diferencia de grado solamente entre el hombre y los animales. En virtud de ello, las refutaciones críticas de una alma sustancia, privilegio del hombre, recibieron fuerte apoyo. En toda Europa, las exigencias espiritualistas se expresan en un eclecticismo desprovisto de fuego, representado de manera característica por la filosofía de Victor Cousin, el evolucionismo agnóstico de Spencer, la sociología de Auguste Comte, el transformismo darwiniano, parecen imponerse en todos los dominios de la vida cultural conquistada por la idea del determinismo universal. Es la época de Taine, de Renan, con su Avenir de la Ciencia, la época en que Alemania, el país en que prevaleció la consigna de no más metafísica, aunque fuese al precio de cambiar una mejor por otra menos buena. Maleschotte, Büchner, Haeckel, etc., ensalza la materia y repudian en favor de los hechos y de la experiencia positiva las especulaciones racionales. Era pues una época propicia al fortalecimiento de una psicología que reivindicase con plena conciencia sus derechos de ciudadanía en el mundo científico, con el mismo título que la química o que la biología. El problema de la medicina, ligado a algunas experiencias, preocupaba entonces a buen número de sabios, particularmente en el campo de la óptica y de la astronomía. Un problema que conducía naturalmente a la de percepción. El nacimiento de la psicofísica en Alemania señala la transferencia de estas preocupaciones al plano de la psicología en cuanto a ciencia. Las dificultades por superar eran grandes, puesto que se trataba de someter a la experimentación no la materia, ni siquiera la vida solamente, sino ese espíritu del hombre que ha creado la ciencia, lo mismo que ha creado el arte y la filosofía. Así, no es sorprendente que desde los primeros intentos de la nueva ciencia, los filósofos hayan tomado la contrapartida de las pretensiones de que daban testimonio para oponerles como única válida una psicología sintética a la brillante manera de Bergson. En cuanto a los que querían, por el contrario, guardarse de toda contaminación por la especulación filosófica, corrieron el riesgo de caer de Carvidis en Escila, es decir, de caer en la fisiología, al esforzarse por eliminar esa subjetividad, sin la cual, no obstante, la psicología carecería de objeto propio. Este escollo no aparece todavía en el empirismo que se manifiesta en Inglaterra entre los seguidores de Hume, donde los métodos subjetivos y objetivos encuentran un terreno práctico de entendimiento, ni siquiera en Alemania, donde las investigaciones de los pioneros de la nueva psicología tienen como fondo una metafísica oscurecida y mal confesada. Fechner, Lotze, Wundt.
El empirismo inglés. 2. El empirismo inglés. John Stuart Mill, 1806-1873, en su sistema de lógica, A System of Logic, Rationative and Inductive, 1843, reivindica para la psicología el carácter de ciencia independiente, de observación y de experimentación, que tiene por objeto descubrir las leyes en función de las cuales los fenómenos del espíritu se engendran los unos a los otros, sin dejar de reconocer, en principio, que la verdad de estas leyes depende, en último análisis, de condiciones orgánicas. Observa que el conocimiento de los procesos nerviosos es todavía demasiado imperfecto para poder confiar más en la fisiología que en la psicología cuando se trata de comprender la sucesión de los fenómenos psíquicos. De tal modo dio a la psicología una nueva dignidad, pero en un sentido todavía muy moderno, pues su concepción se inscribe en un contexto que apunta a constituir una doctrina completa y por ello mismo filosófica del empirismo, negándose a admitir cualquier principio a priori. Continúa a Locke, ahonda el método inductivo preconizado por Francis Bacon y coincide con Hume, en virtud de su afirmación de que la noción de causalidad nace de la experiencia de las sucesiones constantes, experiencia que en lo demás está limitada a nuestro sistema planetario. Como buen asociacionista, divide la conciencia en ideas elementales que forman unidades asociativas, considera al yo como una sucesión de estados de conciencia y a los cuerpos como posibilidades permanentes de sensación. La metodología de Stuart Mill, bien conocida en Francia, en particular gracias a los trabajos de Ribot, ejerció una influencia considerable en los comienzos de la psicología nueva en este país. Lo mismo ocurre en el caso de Herbert Spencer, 1820-1903, cuyo vasto sistema de filosofía sintética es muy representativo, en su nivel más elevado, de las preocupaciones naturalistas que predominaban en la segunda mitad del siglo XIX. Esta conformidad de inspiración y su reivindicación de los hechos y de la experiencia lo harán merecedor en general de un favor privilegiado, a pesar de su carácter no menos dogmático y aventurado que las síntesis racionales objeto de mofa. Su evolucionismo está fundado en un realismo gnoseológico, en el que los conceptos de fuerza y de materia desempeñan un papel esencial. Spencer describe las fases combinatorias del ritmo de dos tiempos, de integración y de desintegración, que las anima, sin prestar atención a un posible escollo, el de tomar por realidad objetiva la que podría ser más que la representación de esta evolución en un espíritu evolucionado. Se trata para él de establecer que este ritmo de integración y desintegración engendra un paso gradual de lo homogéneo indefinido a lo heterogéneo diferenciado, yendo acompañada la acumulación de materia por su disociación, cuando aumentan los movimientos particulares y exteriores. Si bien atribuye a las ciencias particulares el cometido de extraer de los objetos de la experiencia las leyes de su devenir, reconoce, en cambio, a la filosofía una capacidad de elevarse más alto, hasta la fórmula de la ley general de la evolución, cuya fecundidad queda demostrada por su valor regulador en su aplicación a la multitud de los hechos. Estos últimos, en la concepción por completo naturalista de Spencer, se encadenan en una regresión al infinito, y como no son conocidos más que en una relación de comparación o de sucesión, su esencia última escapa a toda inteligencia. Es sabido que su famosa identificación de lo absoluto con lo incognoscible lo condujo a reconciliar finalmente las ciencias y la religión, siempre que esta última consintiese en depurarse. Reconciliación del todo negativa en una veneración común de lo desconocido incognoscible. Dado que su evolucionismo, a partir de lo homogéneo indefinido, abarca toda la realidad, desde la nebulosa primitiva hasta los sistemas planetarios, desde la materia hasta la vida, desde la vida hasta la conciencia, desde la conciencia animal hasta las sociedades humanas,
Por fuerza tiene que tratar el psiquismo humano en términos de fisiología, lo que algunos pensadores han considerado como innato, Platón, o como una estructura a priori, Kant. Spencer lo reduce a relaciones preestablecidas en el sistema nervioso, nacidas de relaciones reales en el mundo circundante. Relaciones preestablecidas en un determinado momento de la evolución para los individuos, cuya experiencia condicionan, pero establecidas por las experiencias acumuladas de los organismos precedentes. Lo mismo puede decirse de los valores morales, expresiones de las experiencias heredadas de generaciones anteriores y que tienen como fin el mantenimiento de la salud, así en el organismo social como en el organismo individual. De tal modo, Spencer atribuye un papel esencial a la herencia de las cualidades adquiridas. Mediante ella, quiere explicar las aptitudes individuales transmitidas, enriquecidas a la generación siguiente, basándose en Darwin, al que conoció, evidentemente, a través de su obra capital, On the Origin of Species, by Means of Natural Selection, aparecida en 1859. Spencer, cuya producción esencial fue publicada entre 1860 y 1893, pretende vincular la evolución de los organismos a la evolución en general y remontarse hasta las leyes universales de la redistribución de la materia y del movimiento. En su clasificación de las ciencias, concede a la psicología un lugar independiente. Principios de Psicología, parte 1, capítulo 7. Un lugar al lado de la biología, puesto que se trata para él de captar la vida psíquica a su nivel más bajo y demostrar cómo se organiza mediante adiciones sucesivas. La entiende bajo el aspecto de una correspondencia que reproduce subjetivamente, mediante una integración cada vez más compleja de elementos originariamente separados, la realidad objetiva del mundo. De tal modo, es sucesivamente considerada en sus manifestaciones: acción refleja, instinto, acción refleja compuesta, vida consciente, sentimiento y voluntad, memoria y razón. Ha habido una transformación de los sentimientos, primero generales y confusos, luego diferenciados por las múltiples impresiones de los sentidos, y ha habido transformación de los reflejos mecánicos del instinto en inteligencia. Es decir, que Spencer considera esencial la afectividad, condicionada a su vez por una constitución hereditaria, y ve en el choque nervioso el elemento originario de la vida mental. Mucho más analítica y por ello difícil de resumir, la psicología de Alexander Bain, profesor de la Universidad de Aberdeen, quien fundó la revista Mind en 1876, en el mismo año en que Ribot creó la Revue Philosophique, da testimonio también de la primacía acordada a la corriente nerviosa. Es una doctrina admitida actualmente la de que la fuerza nerviosa es engendrada por la acción de la alimentación proporcionada al cuerpo y que, por consiguiente, pertenece a la clase de fuerzas que tiene un origen común y son convertibles entre sí: fuerza mecánica, calor, electricidad, magnetismo, descomposición química. La fuerza que anima al organismo humano y mantiene las corrientes del cerebro tiene su origen en la gran fuente primera de energía vivificadora, el Sol. Así pues, no atribuye al cerebro únicamente la sede del sensorium, el cual reside, a su juicio, donde quiera que circula el influjo nervioso: músculos, órganos de los sentidos, vísceras. Bain estaba convencido de que era necesario aplicar en lo sucesivo los procedimientos de las ciencias naturales a la psicología, y se apoyó en el método de las variaciones concomitantes preconizado por Stuart Mill. Sus obras principales: The Senses and the Intellect, 1855, The Emotions and the Will, 1859, Mind and Body, 1872, contienen gran número de observaciones acerca de los órganos de los sentidos y del movimiento en relación con el sistema nervioso, ligadas a experiencias acerca de las interacciones del cerebro y de las funciones biológicas, acerca de las relaciones entre el desarrollo cerebral y la inteligencia, acerca de los tiempos de reacción y de las sensaciones, a propósito de las cuales enunció leyes.
de relatividad y de difusión, etc. Tres, la psicología experimental en Alemania. Nacida en Alemania, donde ya Johann Friedrich Herbart, 1776-1841, autor de una psicología científica, 1824-1825, había intentado aplicar las matemáticas al estudio de la vida psíquica. La psicofísica se fijó como tarea determinar la relación que existe entre un fenómeno físico, considerado como excitación causal, y el fenómeno psíquico, la sensación, resultando de ello con vistas a extraer sus leyes. Ernst Heinrich Weber, 1775-1878, fisiólogo y anatomista primero, se vio llevado por sus investigaciones acerca de las sensaciones, en especial las táctiles y visuales, a pasar de la fisiología a la psicología. Y sacó una conclusión, que la cantidad de excitación necesaria para distinguir una primera sensación de una segunda sensación está en relación constante y determinable con la sensación inicial. Si esta cantidad se aumenta poco a poco, la sensación primera no cambia al principio, y para que el sujeto perciba el aumento, experimente una sensación diferente que indique que se ha franqueado un umbral de conciencia, se requiere un aumento de alguna importancia, proporcional a la cantidad de excitación primera. De aquí la ley de Weber, de que la excitación crece o decrece de manera continua y la sensación de manera discontinua, y de que la cantidad de excitación corresponde a un umbral diferencial, está en relación fija con la excitación inicial. El filósofo Gustav Fechner, 1801-1867, se propuso deducir matemáticamente de estos primeros trabajos de Weber una ley más precisa. La sensación crece como el logaritmo de la excitación. Elemento de psicología. Elemento de psicofísica, 1860. En las cosas de la psicofísica, 1877. Estas preocupaciones por una ciencia psicológica positiva se aunan en él a una curiosa forma de panteísmo místico, Sent Avesta o acerca de las cosas del cielo y del más allá, 1851. Tales investigaciones señalan la introducción de la medición en psicología y son el origen de los métodos que buscan determinar en un sujeto dado el más pequeño estímulo perceptible o la más pequeña diferencia perceptible entre dos estímulos, medición de los umbrales sensoriales. La ley de Weber-Fechner ha sido abundantemente comentada, discutida y refutada, y no habremos de entrar aquí en los detalles técnicos de las controversias que ha suscitado. Las investigaciones que la fundan fueron realizadas de nuevo en Francia por Marcel Foucault, la Psychophysique, 1901, pero con un espíritu crítico mayor, en cuanto a la complejidad de los fenómenos sensoriales en sus relaciones con la percepción. He mencionado ya las críticas dirigidas por Bergson a la psicofísica con sus datos inmediatos de la conciencia desde el punto de vista filosófico, su manera de demostrar que se puede medir el excitante, pero no la sensación, y que la relación de equivalencia establecida entre los dos aspectos es una pura convención. Es indudable que, si se pueden medir fenómenos objetivos, supuestos invariables en condiciones admitivas como idénticas, no puede decirse lo mismo de los fenómenos psíquicos, ni siquiera de los que parecen más simples, es decir, precisamente las sensaciones, pues cada una de ellas corresponde a una impresión subjetiva que varía según los individuos o aún en el mismo individuo en momentos diferentes, y es relativa a algunas condiciones orgánicas nerviosas cerebrales. ¿Acaso no es cierto que la misma fresa del dentista girando a la misma velocidad puede provocar sensaciones muy diversas? Por otra parte, cuando los fenómenos físicos considerados como excitantes rebasan un determinado grado de calor, por ejemplo, ¿qué sentido tiene hablar de umbrales diferenciales? Por eso la psicofisiología, fundada en el reconocimiento de algunas relaciones de concomitancia entre estados
psíquicos y estados fisiológicos, glandulares, nerviosos, cerebrales, ha destronado en general a la psicofísica, pero no por ello esta última ha muerto, puesto que sirve para determinar en algunos sujetos y en determinadas condiciones umbrales sensoriales, lo que es muy útil, sobre todo para la orientación, la selección y la adaptación profesionales, psicotécnica. De cualquier manera, es un hecho que los fenómenos sensoriales, a partir de estos primeros trabajos de Weber y de Fechner, han sido objetos de innumerables estudios en perspectivas muy diversas. Wilhelm Wundt, 1832-1920, desempeñó un papel decisivo en la constitución de la psicología experimental, anexándole la fisiología y la anatomía. Su meta fue elaborar una psicología admitiendo solamente hechos y recurriendo, en la medida de lo posible, a la experimentación y a la medición. El laboratorio que creó en 1878 en Leipzig, provisto del instrumental que podía permitirle la ciencia de su tiempo, fue muy frecuentado por estudiantes de diversos países, que lo imitaron una vez que volvieron a sus patrias respectivas. Así ocurrió sobre todo en el caso de Stanley Hall, en 1883, que fundó un laboratorio análogo en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. De manera general, Wundt ejerció una influencia considerable en el nacimiento de la nueva psicología en los Estados Unidos. Estudió primero fisiología y en Heidelberg fue alumno de Helmholtz, famoso por sus investigaciones acerca de las percepciones visuales y auditivas y acerca de la conducción nerviosa. La curiosidad de Wundt, agudizada por el problema que planteaba la ecuación personal de los astrónomos, el hecho de que cada uno de ellos parecía tener su propia clase de error, se lanzó primero el estudio de la percepción sensorial, particularmente de la visión, aportaciones a la teoría de la percepción sensorial. En la obra que publicó en 1863-1864, Lecciones acerca del alma de los hombres y de los animales, cuyo título refleja su concepción animista, trata de la sensación, de la memoria, de la inteligencia, del desarrollo estético, moral y social, del lenguaje en el hombre y en los animales, todo ello en función de una psicología comparada. En efecto, consideraba que las manifestaciones superiores de la actividad espiritual escapan a las investigaciones de laboratorio. Su lógica preconiza para su estudio el recurso a otros medios de investigación: niños, enfermos, etnografía, filología, historia. Es sabido que Wilhelm Wundt consagró voluminosas obras al estudio de la psicología de los pueblos. En sus fundamentos de psicología fisiológica, preocupado por justificar los recientes descubrimientos y al mismo tiempo por entregar al público el fruto de sus largas investigaciones, describe minuciosamente el sistema nervioso, su naturaleza, su estructura, su funcionamiento, en virtud de actividad y de relaciones, con el propósito de refutar la hipótesis que consideraba anticuada de las energías sensoriales y específicas. Su objetivo es determinar la relación de los fenómenos psíquicos con su sustrato orgánico, particularmente cerebral, a base del paralelismo. Nada ocurre en nuestra conciencia que no encuentre su fundamento sensorial en procesos físicos determinados. Y demostrar que la sensación y la imagen son el producto del paso del influjo nervioso a las neuronas cerebrales. Pero no atribuye a esta investigación experimental, en el sentido estricto del término, más que un campo limitado, reconociendo dos tipos de leyes del conocimiento: leyes asociativas y leyes aperceptivas, las últimas de las cuales expresan la actividad libre del pensamiento. Si niega, influido por Kant, toda validez a las nociones que se desprenden de una concepción sustancialista del alma, lo hace admitiendo que la apercepción desempeña un papel fundamental en el acto cognoscitivo, no solo por el carácter irreemplazable de la experiencia inmediata que constituye tener el sentimiento de esta actividad inicial es igual a ser consciente, sino en cuanto esta apercepción activa es la única garantía de la continuidad interior, pues une las representaciones conforme a leyes del pensamiento que utilizan como material las impresiones exteriores, leyes de las que la interioridad es garantía de su libertad.
Esta noción de apercepción tiene como corolario en Wundt la de voluntad, cuya actividad externa no es, a su juicio, más que una forma de la actividad interna. Los movimientos automáticos y reflejos han sido primero queridos, y el movimiento instintivo es la forma primitiva del movimiento voluntario. Es decir, atribuye al instinto del que se derivan a su juicio todas las demás manifestaciones de la vida un papel fundamental. Así también se ve llevado a aceptar la contrapartida de la explicación, que consiste, para explicar la correlación entre la complejidad de la organización física y la de las operaciones psíquicas, en establecer entre ellas una relación de causalidad que privilegia a la primera. Un estudio más profundo de la historia de la evolución psíquica debe llegar necesariamente a la opinión contraria, en virtud del movimiento que engendra. El instinto reacciona sobre la organización física y deja en esta huellas persistentes que facilitan la renovación del movimiento instintivo, suscitando con ello el nacimiento de manifestaciones instintivas más complejas, dado que se le asocian las reacciones de otras acciones instintivas. Fundamentos, capítulo 24. Sobre la base de un empirismo que quiere ser lo más radical posible, cuyos límites los fijan las condiciones mismas de la experiencia, Wundt se ve llevado a una forma de metafísica de articulaciones poco claras, que más bien da testimonio de la languidez a que llegó la filosofía en el país que produjo a Kant y a Hegel. Rechaza lo mismo el materialismo, por cuanto el concepto de materia, nacido de una mediatización de la experiencia, le parece hipotético, que el espiritualismo, por cuanto sus nociones le parecen ser puros entes de razón, forjados por una explicación ficticia de los hechos de la experiencia interna y externa. Considera que la antigua concepción animista, en el sentido que tiene en Aristóteles, de alma entendida como primera entelequia del cuerpo vivo, es la mejor base para aclarar el problema del desarrollo corporal e intelectual. De tal modo, se ve llevado a admitir cierta finalidad en todos los fenómenos de la naturaleza. Si reconoce que las plantas, a propósito de las cuales no se podría demostrar evidentemente que obedecen a un instinto, constituyen un problema a este respecto, se inclina a pensar que son una suerte de animales desarrollados unilateralmente. Aún en la lucha por la existencia de que habla Darwin, el psiquismo está implicado, en su opinión, cada vez que los instintos y las acciones voluntarias aparecen como causas. En cuanto a la materia inorgánica, en la medida en que encierra las condiciones previas de las manifestaciones de la vida, postula que las formas de instinto más elementales están ya constituidas en el átomo. La correlación absoluta entre lo físico y lo psíquico nos propone esta hipótesis. Lo que llamaremos alma es el ser interno de la misma unidad que contemplamos exteriormente como el cuerpo que le pertenece. Fundamentos, capítulo 24. Cuatro. La obra de Théodule Ribot, 1839-1916. La obra de Ribot, ilustre teórico de la nueva ciencia, se caracteriza por la preocupación de asimilar los esfuerzos realizados ya en su época en otros países. Psicología inglesa contemporánea, 1870. Psicología alemana contemporánea, 1879. Las dos obras ofrecen introducciones sustanciales que son una suerte de manifiestos de la nueva psicología, de esa psicología a la cual este normalista, profesor de filosofía, se había convertido ruidosamente. Se sabe que para él se creó en el Colegio de Francia, gracias a la intervención de Renan, una cátedra de psicología experimental y comparada, desde la que recomendaba a sus alumnos una formación científica y una rigurosa especialización en un campo determinado del vasto dominio psicológico. Actualmente el número de quienes están preparados para esta obra es muy pequeño. La mayoría de los fisiólogos son muy pocos psicólogos y la mayoría de los psicólogos conocen muy mal la fisiología. Vivimos en una época de transición,
cuyas dificultades se prestan a desanimar a los más valerosos. Ni uno solo de quienes se preocupan hondamente por el progreso de la nueva psicología deja de sentir a cada momento las lagunas de una preparación insuficiente. Para emprender fructuosamente estas investigaciones, habría que conocer las matemáticas, la física, la fisiología, la patología, tener algo que manejar, instrumentos en la mano y sobre todo el hábito de las ciencias experimentales. Todo esto falta en Francia, sobre todo gracias a las ideas vulgares que nuestra educación primaria nos ha imbuido y a los malos hábitos intelectuales que nos ha hecho contraer. La segunda mitad de nuestra vida la empleamos en desaprender lo que hemos aprendido en la otra. A veces Ribot dio pruebas de poseer un entusiasmo de neófito y podemos encontrar en él, al lado de observaciones perfectamente razonables, otras como esta. La nueva psicología difiere de la antigua por su espíritu, no es metafísica por su fin, no estudia más que fenómenos por sus procedimientos, los toma en la medida de lo posible de las ciencias biológicas y ahora plagadas de un exagerado exclusivismo. Hasta ahora, la psicología ha tenido la desgracia de estar en manos de metafísicos. Se ha formado de esta manera una tradición difícil de romper. Ninguna reforma es eficaz contra lo que es radicalmente falso, y la antigua psicología es una concepción bastarda que debe perecer por las contradicciones que encierra. La evolución de Ribot refleja las vicisitudes de la nueva psicología, que quería conquistar una posición legal en el mundo científico, particularmente en sus relaciones con dos vecinos molestos, la filosofía y la fisiología. De un mundo general, Ribot atiende al favorecimiento de la fisiología, como lo atestiguan, por ejemplo, sus explicaciones de la memoria, a la que querría reducir a un hábito fundado en procesos orgánicos. Sin embargo, su sólida formación filosófica mantenía en él la conciencia de las dificultades metodológicas. No hay que olvidar que dirigió hasta su muerte la revista filosófica, fundada por él en 1876, célebre desde entonces. Acabó por reconocer que las experiencias de laboratorio tienen límites muy estrechos, que la certidumbre de las investigaciones objetivas no es absoluta y que el método subjetivo condiciona, de hecho, a todos los demás. Aparte de su obra de teórico de la nueva tendencia y de su papel de jefe de escuela, la contribución de Ribot a la psicología científica consiste en numerosas obras que fueron muy leídas. Su asociacionismo no le impidió pensar que la afectividad desempeñaba un papel más decisivo que los estados intelectuales en el comportamiento humano, y consagró varios estudios a este aspecto de la vida psíquica. Psicología de los sentimientos, 1896, La lógica de los sentimientos, 1905, Ensayo sobre las pasiones, 1907. Por influencia de Charcot, vio en las enfermedades mentales experiencias ofrecidas naturalmente al investigador, que le permiten estudiar la regresión y la disgregación de los estados normales. Trató igualmente de abarcar las manifestaciones más complejas de la vida del espíritu. Evolución de las ideas generales, 1897, Ensayo sobre la imaginación creativa, 1900. Ribot admite la necesidad que tienen las ciencias psicológicas de recurrir, si no quieren circunscribirse a investigaciones experimentales muy limitadas, a un método comparativo que utilice los conocimientos acumulados por las diversas ciencias humanas, antropología, etnografía, lingüística, historia, etc. La idea de progreso, de evolución o de desarrollo que se ha hecho preponderante en nuestros días en todas las ciencias que tienen un objeto viviente, ha sido sugerida por el doble estudio de las ciencias naturales y de la historia. Las ideas escolásticas acerca de la inmutabilidad de las formas de la vida y de la uniformidad de las épocas de la historia han cedido su lugar a una concepción contraria. Ha vuelto la doctrina del viejo Heráclito, pero confirmada por la experiencia de 20 siglos. Todo fluye, todo cambia, todo se mueve, todo deviene. La fisiología, la lingüística, la historia religiosa, literaria, artística, política, todo habla en favor del desarrollo.
Esta idea, sin la cual no se tiene de la vida ni de la historia más que una concepción errónea, por un capricho inexplicable, está ausente de la psicología común. Si se pretende que el psicólogo debe hacer a un lado todas estas variaciones accidentales para llegar a la condición última y absoluta de la actividad mental, entonces se transforma un estudio concreto en un estudio abstracto. Se sustituye una realidad por una entidad. Seríamos como un zoólogo que tomara como base de sus investigaciones al tipo ideal de animal. 5. Las ciencias psicológicas en 1900. El auge que cobra la nueva psicología se pone de manifiesto en la creación de laboratorios en muchos países y en la aparición de revistas especializadas. En Francia, después de los anales médico-psicológicos, los anales psicológicos en Alemania, en Estados Unidos el American Journal of Psychology y la Psychological Review, se refleja igualmente en las ponencias presentadas en los congresos internacionales de psicología. La idea de tales congresos, propuesta por un docente privado de la Universidad Polaca de Lemberg, encontró eco favorable en la revista filosófica de Ribot en 1881 y su realización en 1889 en su primer congreso de psicología experimental reunido en París bajo la presidencia nominal de Charcot. Pero este congreso fue efectivamente dirigido por Théodore Ribot, su vicepresidente, y por Charles Riquet, secretario general. Participaron en él psicólogos de más o menos renombre ya como Pierre Janet, Fred W. H. Myers, Auguste Forel, Theodore Flournoy, Alfred Binet, William James. Un segundo congreso tuvo lugar en 1892 en Londres, y en él se habló mucho de hipnotismo y de localizaciones cerebrales. Alexander Bain presentó una ponencia acerca de la introspección, Ribot acerca de la naturaleza de los conceptos y Münsterberg acerca de los sentimientos. La psicología genética apareció con las exposiciones de Breyer acerca del origen del número y de Baldwin sobre los comienzos de la reacción voluntaria. Los psicólogos se reunieron por tercera vez en Múnich en 1896 en número de 600, mientras que el hipnotismo ocupó todavía un lugar importante. El de la anatomofisiología de los centros nerviosos se vio muy reducido. Este congreso, del que se desprendió la impresión de que la psicología tomaba conciencia de sí misma, se llamó simplemente Congreso de Psicología. Se había eliminado el adjetivo experimental, que parecía evocar demasiado exclusivamente las investigaciones de laboratorio y no referirse con exactitud a las investigaciones que se estaban efectuando. La psicología aplicada hizo su aparición en varias comunicaciones psicopedagógicas, una de ellas de Ebbinghaus, acerca de su método para medir la fatiga de los escolares. Un cuarto congreso se reunió en París en 1900 bajo la dirección de Ribot y de Pierre Janet. En este congreso, invadido por gran número de ocultistas, de espiritistas y de teósofos, aparecieron igualmente la psicología religiosa y la psicología animal. En tanto que Ebbinghaus, en una ponencia sobre la psicología ahora y hace 100 años, observaba que la nueva ciencia, a ejemplo de sus hermanas mayores, había quedado liberada de las tradiciones nacionales. Theodore Ribot, en su discurso inaugural, esbozó un balance de las investigaciones y de las experiencias realizadas en el transcurso de los últimos 10 años. Dio un puesto de honor a la anatomía y a la fisiología, esas ciencias auxiliares de la psicología que colocaban a esta última en la tarea de interpretar, trasladándolos a su propio terreno, los recientes descubrimientos acerca de las neuronas. En el dominio de la psicología propiamente dicha, observó que se había desplegado una gran actividad en el transcurso de los últimos años. Se multiplicaron los libros y los artículos en revistas especializadas que se ocupaban de la visión, el oído, el tacto, el olfato, el gusto, las sensaciones internas, la fatiga, etc. Reconoció que los adversarios de la nueva ciencia no estaban del todo equivocados cuando le reprochaban cierta predilección por todo lo que tiene que ver con los órganos de los sentidos
y con las percepciones, pero estimado, a pesar de ello, que son necesarias esas investigaciones que versan sobre la materia prima de la vida mental, además de la memoria y de la asociación de ideas, el fenómeno de la atención, del que al principio no había hecho gran caso la psicología experimental, había suscitado múltiples investigaciones acerca de las dos formas de reacción, sensorial y motriz, en los individuos, tanto sanos como enfermos, e inclusive entre los animales. El problema de las emociones, después de todas las discusiones y polémicas provocadas por la ruidosa teoría de James Lange, había suscitado numerosas investigaciones fundadas en el método de las variaciones concomitantes y dedicadas principalmente a las experiencias de laboratorio en torno al problema de las variaciones del pulso y de la circulación en general en su relación con los estados afectivos. E igual había suscitado el estudio, con procedimientos diversos, encuestas, cuestionarios, método comparativo, de algunas emociones simples, como lo son el miedo o la cólera, e inclusive de algunas formas que son más complejas, como los sentimientos religioso o estético. En cambio, admitió Ribot, el estudio de las manifestaciones superiores de la vida del espíritu, operaciones lógicas, juicio, razonamiento, imaginación creadora, hizo un triste papel en el inventario de las publicaciones de tema psicológico, verosímilmente a su juicio, por una encomiable preocupación por eludir las especulaciones huecas. Además, Ribot recordó también, sin citar el nombre de Alfred Binet, que la psicología del niño, que en sus comienzos había sido fragmentaria y un tanto anecdótica, había adquirido una forma más sistemática y ya no se proponía tanto la descripción de estados como el descubrimiento de una evolución, y que tendía a convertirse en un estudio embriológico y genético del espíritu humano, proponiéndose a la vez prestar servicio a los intereses de la pedagogía. En el dominio de la psicología social, Ribot hizo la observación de que esta ciencia estudiaba un orden de fenómenos que ni la introspección, ni la experimentación, ni el razonamiento nos pueden revelar, por cuanto nacen de una acción recíproca de los espíritus. Y a propósito de esto, recordó los estudios que hombres como Gabriel Tarde y Gustave Le Bon habían emprendido en Francia con el nombre de Estudio de la Psicología de las Multitudes. Para apreciar todo el camino recorrido durante la segunda mitad del siglo XIX, nos bastará recordar aquella definición de la psicología que circulaba hacia 1850, cada una de cuyas proposiciones se encuentra invalidada a fines del siglo. Aquella parte de la filosofía que tiene como objeto el conocimiento del alma y de sus facultades, consideradas en sí mismas y estudiadas por el solo medio de la conciencia. 6. La introspección rehabilitada. El balance de Ribot se sitúa en un momento en que la nueva ciencia estaba por conocer una gran renovación, particularmente a través del rodeo de la psicopatología y el de la fenomenología. Véase el capítulo siguiente. En el plano de la psicología experimental, stricto sensu, esta renovación se caracteriza por la rehabilitación de la introspección que había sido excluida hasta entonces de los laboratorios. En Alemania, antes de terminar el siglo XIX, ciertos trabajos, especialmente los de H. Ebbinghaus sobre la memoria de 1885, habían mostrado ya que los fenómenos psíquicos podían ser estudiados directamente, es decir, sin pasar por sus concomitantes fisiológicos. Trabajos que impulsaron a los psicólogos a acudir sistemáticamente a la introspección, un método que Wundt, por su parte, consideraba impracticable. No obstante, su alumno y asistente Oswald Kulpe, 1862-1915, habría de adoptarlo y con ello el papel de impulsor de las investigaciones experimentales realizadas sobre esta nueva base. Estas investigaciones, amparadas bajo el nombre de Dengue Psychology, establecerían el inicio de nuestro siglo, entre 1900 y 1908, la reputación de la escuela de Wurzburgo. Kulpe, Karl Marve, N. Ash, A. Messer, H. J. Ward y Karl Bugler. Tal empresa significaba cuestionar el sistema empirista y sensualista heredado de los ingleses y de Condillac, que dominaba en la época en que surgió la psicología científica,
ya que ese sistema quería que las operaciones de la vida anímica, incluidas las conexiones de ideas y los principios de la razón, se explicasen por la asociación mecánica de las ideas, y de aquí deducía que el pensamiento no podía ser más que el producto último de imágenes asociadas. Ahora bien, los investigadores de la Escuela de Wurzburgo, con su cultivo de la introspección controlada, no solo se proponían limitarse a tomar nota de la excitación a la que se somete al sujeto y de su reacción, sino que le pedían a éste que colaborara activamente en los experimentos, observando y describiendo lo que estos provocaban en él. Y esta especie de rebelión palaciega iba a obligar a la nueva ciencia a inscribir en su orden del día un problema capital, el del pensamiento y el lenguaje, ya que los psicólogos de Wurzburgo llegaron mediante sus investigaciones a la conclusión de que había que admitir la existencia de un pensamiento puro, sin imágenes y sin palabras. Esta reacción entre la tendencia de reducir la vida mental a una especie de mosaico que presentaba la psicología en sus comienzos se había manifestado en otras partes fuera de Alemania. En Francia, donde Alfred Binet, que conocía muy de cerca los métodos utilizados en los laboratorios alemanes, estimaba que estos eran de una estrechez excesiva. En realidad, él fue el primero que antes de los warburgenses practicó la introspección provocada. Las experiencias que lo persuaden a él también de que una idea abstracta, la de la justicia, por ejemplo, podría evocar en algunos sujetos imágenes tales como una balanza o un juez, pero que estas imágenes eran las más de las veces de una gran trivialidad y sin medida común con la actividad y de juicio significante del pensamiento racional. Y en Suiza, en el mismo momento, Edouard Claparède reclamaba por su parte una concepción más amplia de la psicología que permitiera explicar la actividad inteligente, la dirección del espíritu. Calificará de funcional su propia teoría, entendiendo por función la relación entre el hecho que se ha de explicar y la totalidad de la conducta. Sus preocupaciones psicológicas se unen a la del neuchâtelés Pierre Bouvet. Los dos hombres crearon en 1912 el Instituto Jean-Jacques Rousseau, que se convirtió en el Instituto de Ciencias de la Educación que Jean Piaget dirigiría hasta 1971.